Mi nombre es Mirabal Mendoza, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y les voy a dar a conocer un poco sobre la filosofía política. La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos acerca del tema político, como el poder, la libertad y la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal por la autoridad en cuanto a su origen, esencia, límites, legitimidad, naturaleza, necesidad y alcances. La filosofía política se refiere a una perspectiva general, una ética, creencia o actividad específica que debe tener la política y no es necesario que deba permanecer en la disciplina técnica de la filosofía. La filosofía política ha variado a través de la historia. Para los griegos la ciudad era el centro y el fin de toda actividad política. En el medievo, que es el periodo histórico que va desde el siglo V al siglo XV, de toda actividad política que se centraba en las relaciones que debe mantener el ser humano con el orden dado por Dios. La filosofía política de Marx y Engels. Marx y Engels se basaron en la filosofía clásica alemana de Hegel y Feuerbach, la economía política inglesa de Adam Smith y de David Ricardo y la teoría revolucionaria francesa, junto con el socialismo francés de Saint-Simon y Babeuf, respectivamente, para desarrollar una crítica de la sociedad que fuera tanto científica como revolucionaria. Esta crítica alcanzó su expresión más sistemática en la obra más importante dedicada a la sociedad capitalista, la cual era El Capital. Esta criticaba la economía política, además de las raíces mencionadas por algunos pensadores marxistas del siglo XX, como Luis y Miguel, los cuales han señalado que la obra de Marx desarrolla los temas presentes en la obra de Maquiavelo y Spinoza, dialéctica y progreso. Algunos filósofos de la antigüedad entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto las contradicciones en la argumentación del adversario, y superando estas posteriormente. La dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y los desarrollos universales. La dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movimiento y cambio, y que el desarrollo de la naturaleza es el resultado del desarrollo de la lucha de sus contradicciones. Los filósofos de la antigua Grecia, según la expresión de Hegel, eran dialectos innatos. El célebre filósofo materialista de la antigüedad, Heráclito, señala que todo es y no es, pues todo fluye, todo se halla sujeto a caducidad. Otro de los nobles filósofos de la antigua Grecia, Aristóteles, había llegado a penetrar de forma sustancial el pensar dialéctico, pero la filosofía griega, la dialéctica de los antiguos griegos era una dialéctica endorosa, materialismo histórico y relaciones productivas. Aunque el materialismo histórico se halla estrechamente ligado al marxismo, historiadores sociológicos e intelectuales no llegan al marxismo han tomado elementos de aquel que elabora sistemas y enfoques materiales para el estudio de la historia. Por ende, se dice que la producción social de la vida de hombres establece determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, económicas de la sociedad, la base real sobre el que se levanta las determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario es la social. Moral e historia. La moral es en definitiva un hecho histórico, y por lo tanto la moral como ciencia de la ética no puede definirla de una vez y para siempre, sino que tiene que considerarla como un aspecto de la realidad humana,
que cambia con el tiempo y como tal, la moral se caracteriza por estar haciéndose constantemente, produciéndose de una manera continua a través del tiempo. La mayor parte de las doctrinas éticas tratan de explicar la moral en términos absolutos, desentendiéndose del principio de las morales históricas concretas, pero al olvidar el carácter histórico de la moral se caen en concepciones a historias de ella, situándolas como fuera de la historia, lo que equivale a decir que fuera el hombre el que determina la moral y la ética. La teoría política marxista. El marxismo se asocia principalmente con el conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. La teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas en mediados del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels, que consisten en modificar el orden social y crítico del capitalismo, que tuvieron grandes repercusiones e influencias en diversos acontecimientos del siglo XX. El Estado capitalista o burgués y su superación, forma o revolución. El Estado burgués es un Estado corrupto por naturaleza. Así es, el derecho no es el instrumento primordial, ni menos aún el único idóneo para combatir la corrupción ni para la consecución de la seguridad de los órdenes. Por el contrario, ellos asumen en numerosas ocasiones la función de aportar una seguridad meramente simbólica. Esta pretende justificar al legislador en la búsqueda de las vías de solución de conflictos. La ética, la moral y los derechos humanos no existen como reglas del buen actuar. Desde la perspectiva burguesa, estas normas no son aplicables a sus subordinados para su control y dominación. El estado de transgresión, la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es el estado del periodo de transición del capitalismo al socialismo, y sus funciones consisten en que el proletariado usa el poder para, por alguna forma decirlo, aplastar la resistencia de los explotadores, y de esta forma consolidar la victoria de la revolución, organizándose para defenderse frente a las acciones agresivas de la revolución, o mejor dicho, de la reacción internacional. Sin embargo, la dictadura del proletariado significa no solo violencia, sino principalmente la no violencia. La sociedad comunista. Esta consiste en la extinción del Estado, el internacionalismo y el proletariado. La fase superior del comunismo es la extensión del Estado. Esta es algo así como una ortopedia de la sociedad. En las sociedades hay una lucha de clase entre la clase propietaria de los medios de producción, la cual es poco numerosa, y una gran mayoría propietaria tan solo de su fuerza de trabajo, que ha de arrendar a dichos propietarios. El internacionalismo. La corriente comunista internacional es una organización comunista a nivel internacional centralizada en las secciones de todo el mundo. Se sitúa en posiciones de comunismo de izquierda. El proletariado. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Muchas gracias.